Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muy buenos días. Estamos una vez más ya transmitiendo en vivo. En vivo estamos transmitiendo esta serie, la cual hemos titulado Bajo la lente de Dios. Bajo la lente de Dios. Déjenme nada más compartir. Voy a compartir eh, el al grupo. Voy a compartir al grupo de la congregación el video para poder tenerlo ahí. Esta serie, Bajo la lente de Dios. Ok, muy bien. Ya quedó. Ya quedó compartida. Y ahora nada más déjenme. Nada más ahora vamos a ver acá. Y listo. Listo. Muy bien. Ahora sí. Pues estamos con esta serie. Me da mucho gusto los que pueden conectarse y pueden estarnos siguiendo a través de esta serie. Ya la hemos titulado esta serie Bajo la lente de Dios, la cosmovisión bíblica. Y en esta serie pues tratamos de aprender y de entender cómo ver bajo la lente de Dios. Decíamos que es la palabra de Dios. Y este sería nuestro cuarto tema. De hecho ya llevamos los últimos tres temas que hemos visto. El primero que vimos fue la cosmovisión cristiana, ¿verdad? La cosmovisión cristiana fue el primer tema que vimos y decíamos que cuando nosotros hablamos de una cosmovisión, pues estamos hablando de cosmos, como cosmos, la palabra cosmos es mundo, universo y visión, pues la visibilidad que uno tiene y la forma en que uno ve las cosas, ¿no? Entonces decíamos que un creyente, un verdadero nacido de nuevo, debe de ver las cosas bajo la lente de Dios, ver las cosas como Dios las ve. De esa manera nosotros deberíamos de ver las cosas. Decíamos que los lentes son generalmente usados para corregir dificultades o visiones de los seres humanos y asimismo están presentes como en instrumentos, decíamos, de lupas, gafas, cámaras fotográficas, proyectores, telescopios, microscopios, y esas lentes nos ayudan a ver aquellas cosas que a simple vista no podemos ver. Y es por ello que estamos hablando también esta serie. Decíamos que la palabra de Dios nos ayuda a ver más allá lo que el ser humano no alcanza a ver, las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, decíamos que una cosmovisión, pues es un concepto de ver e interpretar el mundo, la vida, la realidad. En otras palabras, es pues cómo uno observa su propia lente. El primer tema que vimos entonces fue la cosmovisión cristiana. El segundo tema que vimos fue la Biblia como la única lente. Así lo titulamos, la Biblia como la única lente, y decíamos que esta lente de Dios, o también llamada las Sagradas Escrituras, estas constituyen la única regla suficiente, segura, infalible e inerrante del conocimiento de Dios, ¿verdad? A través de esta lente podemos ver, yo puedo ver a través de esta lente de la palabra de Dios, puedo ver de dónde vengo, cuál es mi propósito aquí en la tierra, por qué estoy en esta tierra, cuál es mi principal propósito y a dónde iré después de esta vida. Decíamos que la palabra de Dios nos ayuda a ver todo esto. Y también el tercer tema que vimos el miércoles pasado es como el creyente que observa por la lente. Así lo titulamos, el creyente que observa por la lente. Y decíamos que el verdadero creyente, el nacido de Dios, observa por esta lente que es la palabra de Dios, ¿no? Por eso estudiábamos un poco en el tema pasado que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra en todo momento, tiempo y fuera de tiempo, poniendo sus ojos, pues obviamente en la palabra de Dios, y ahí le dice, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, el creyente, ¿cómo podemos saber si un creyente está mirando por la lente de Dios o está observando por la lente de Dios? Es cuando la palabra de Dios es viva en él, cuando las cosas las ve a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la cosmovisión cristiana trata totalmente sobre la mente de Dios, tal como se encuentra ahí en las Escrituras. Es por eso que el cristiano puede saber cómo Dios piensa y cómo Dios ve la vida y la conducta de las personas, ¿no? Entonces, de esta manera, repito, el creyente a través de las Escrituras, él puede ver cómo Dios piensa
y ve la vida y la conducta de las personas. Entonces, es por ello que estamos viendo esta serie. Entonces, después de estos temas que hemos estado hablando de esto de la lente de Dios, pueden surgir muchas preguntas de todo ello, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué todo tiene que ser como dice la Biblia? O sea, ¿por qué todo o por qué tenemos que apegarnos a la Biblia, ¿no? Inclusive algunos cristianos pueden hacerse esta pregunta. Escuchaba un pastor que decía que los cristianos han tenido la Biblia o han idolatrado la Biblia, ¿no? Así, idolatran la Biblia más que a Dios mismo. Esto es incongruente lo que él está diciendo, ¿verdad? Esto es, no es razonable que un cristiano idolatre la Biblia, pero no la palabra de Dios, ya que la Biblia es la palabra de Dios, la misma palabra de Dios escrita, la palabra que el Señor nos ha dejado. Es por eso, al nosotros salir a estudiar la palabra de Dios, podemos saber cómo Dios piensa, cómo Dios ve la vida y la conducta de las personas. ¿Por qué? Porque estamos viendo bajo la lente de Dios, ¿no? Entonces, también pueden existir estas preguntas de, pues, ¿quién dice que la Biblia es la verdad? ¿Quién puede asegurarnos que la palabra de Dios, lo que está ahí escrito, es la verdad? Otra pregunta pudiera ser, ¿quién dice que Jesús es el Hijo de Dios y que realmente existió? ¿Verdad? Entonces, yo tengo, algunos pudieran decir, yo tengo mi propia visión de la vida y creo que mi propia visión de la vida es la correcta. Somos una sociedad que estamos progresando, somos una sociedad progresista, ahora con todo esto de, pues, del feminismo, las diversidades sexuales. Dios quiere que todos seamos felices, que todos nos amemos. Esta es mi cosmovisión, esta es mi forma de ver la vida. Y es respetable la forma que tú tienes en ver la vida, pero el hecho de que sea respetable y que tú veas de esa manera la vida no quiere decir que es la correcta. No quiere decir que es la correcta, ya que nosotros somos seres creados. Fue Dios quien nos creó, fue Dios quien nos hizo su imagen y semejanza y nos creó con un propósito. Entonces, tú no vas a poder tener una cosmovisión cristiana si la palabra de Dios no es tu lente. Ojo, repito, tú no podrás tener una cosmovisión cristiana si la palabra de Dios no es tu lente, si la palabra de Dios no es tu verdad. Si tu mente no ha sido redimida, renovada, iluminada, provechosa, equilibrada, como la mente de Cristo. Te lo voy a volver a repetir. Tú no podrás tener una mente o tener una cosmovisión cristiana, perdón, si la palabra de Dios no es tu lente. Si la palabra de Dios no es tu verdad. ¿Ok? Entonces necesitamos tener una mente redimida, renovada, iluminada, provechosa, equilibrada, como la mente de Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice que el ser humano tiene una mente reprobada. Una mente reprobada. El Dios de este mundo ha cegado tu mente. El Dios de este mundo ha cegado tu entendimiento. Y a través de estos estudios que vamos a comenzar a dar, a partir de aquí, vamos a ver los diferentes tipos de mente que yo te he estado hablando, la mente redimida, la renovada, la iluminada, la provechosa, la equilibrada. Vamos a estar viendo estas tipos de mentes, y en la mañana de hoy vamos a ver la mente redimida. La mente redimida. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir. Redimir, la palabra redimir quiere decir rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Otra vez, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. O también otra definición puede ser comprar de nuevo algo que se había vendido o se había perdido. Y esa es la definición que a mí más me gusta. Comprar de nuevo algo, o sea, algo que era tuyo, algo que te pertenecía, pero que se perdió, que se fue, o te lo robaron, o lo vendiste, o lo diste. Es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenía por alguna razón o título. Entonces, para mí esa es la mejor definición, ¿ok? Otra vez repito, comprar de nuevo algo que se había vendido, perdido. Entonces, eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo en la luz del Calvario nos rescató de la esclavitud, o sea, o volvió a tener
Eso que se había perdido, nos rescató de la esclavitud del pecado, nos compró de nuevo, pertenecíamos al mundo de las tinieblas y nos pasó del reino de su luz y nos dio el título de hijos de Dios, y no solo hijos de Dios, sino coherederos con Cristo. Mira, vamos a ir ahí a 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 6. 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Estamos viendo la mente redimida. Tú no puedes tener una cosmovisión cristiana si tú no ves bajo la lente de Dios, que es su palabra, y si no tienes una mente redimida. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6, dice: si la buena noticia que predicamos, te lo estoy leyendo en la traducción viviente, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Fíjate lo que dice: ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. Fíjate, vamos a ir poco a poco. Satanás ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. Dice: no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y aquí me quiero ir al primer punto. La mente redimida sabe y comprende la gloria de Dios. Repito, la mente redimida sabe y comprende la gloria de Dios. Mira, en el versículo 3 y 4 que habíamos leído, dice que este versículo podemos encontrar que la salvación depende 100% de Dios. La salvación no depende del hombre, sino 100% de Dios. Porque dice la Biblia que el evangelio está oculto a los que se pierden, porque Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado la mente de los que no creen. Sus mentes no están redimidas, sus mentes están cautivas, sus mentes están esclavizadas bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del diablo. Es por eso que tú y yo no podemos tener una cosmovisión cristiana, porque tu mente está esclavizada, tu mente está cautivada, y no es hasta que el Señor redime tu vida. Entonces, es por ello que el mundo no puede ver el mundo no puede ver estas cosas, no puede comprender estas cosas, y el mundo a lo malo le llama bueno. Que todo lo que ellos hoy en día hacen lo llaman que es algo normal. Lo que para Dios es normal, lo que para el mundo es normal, para Dios es anormal. Pero ¿por qué el mundo lo ve normal? Porque está cegado. Porque está cegado. Y es ahí donde empiezan a surgir todas estas preguntas del mundo, y comienzan, la mente que no está redimida comienza a sorprenderse de cosas que deberían ser normal para Dios, pero que es anormal para el mundo. Como cuando te dice el hombre: ay, ¿a poco tú no robas en tu trabajo? ¿A poco tú no haces tranzas en tu trabajo? O le dicen a la señorita: ¿a poco tú no eres virgen? O al marido: ¿a poco tú eres fiel? ¿Qué tiene de malo que escuchemos esa música? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que veamos pornografía? Ay, ¿a poco tú no tomas? ¿A poco tú no te emborrachas? ¿Qué tiene de malo la ideología de género? El mundo, todo esto lo comienza a ver normal. Y las cosas que tú haces para el Señor, que deberían de ser normal, son normal para el Señor, que debería ser la santidad de un cristiano, el caminar conforme al Señor, el mundo lo vea normal.
La gente se sorprende cuando alguien que no conocía del Señor, que no tenía su mente redimida y que ahora tiene su mente redimida gracias al sacrificio de Cristo, la gente se comienza a sorprender y dice, ay, ¿a poco ya dejaste de tomar? Ay, ¿a poco ya no vas a ir a tal lugar? Ay, ¿a poco ya no vas a hacer esto? ¿Qué tiene de malo que no lo haga? ¿Qué tiene de malo? Al contrario, veo más cosas buenas al ya no hacerlo. Pero estos versículos nos dicen que el hombre es incapaz. Ahí dice que el hombre, ahí en el versículo 4 que habíamos leído, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. Esa palabra incapaz quiere decir que no puede hacer o lograr determinada cosa, que no posee las condiciones necesarias para ello. No tienen una capacidad legal para algo. Entonces, el hombre no posee las condiciones necesarias, no tiene la capacidad legal para ver la gloria de Dios, para entender su mente, para entender sus decretos. Es incapaz. ¿Por qué? Porque está cegado, porque está muerto en sus pecados. Y no es hasta que el Señor da vida al hombre que puede entender y ver y comprender estas cosas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque solo Dios puede hacer esa obra sobrenatural en nosotros, de darnos luz, de darnos una mente redimida. La mente redimida no viene por las acciones que el hombre haga. La mente redimida viene por la acción de Dios, por el sacrificio de Jesucristo. Viene por una obra sobrenatural. Y eso necesitamos nosotros tener que comprender como creyentes, porque muchas veces cuando nosotros no entendemos que esto es algo sobrenatural, que solamente Dios puede darnos esa mente redimida, nosotros podemos frustrarnos al momento de predicar el evangelio y no ver un resultado como nosotros quisiéramos ver. Te enojas con tus papás porque les hablas el evangelio, les enseñas con la Biblia, les dices, les predicas y te terminas enojando con tus papás. Ah, mis papás no entienden. Ah, mis papás bien religiosos. Ah, mis papás no hacen caso. Te terminas enojando con tus hermanos. Les predicas, les dices lo que dice la palabra de Dios, esto y lo otro, y no entienden. Y al no entender, ya no les voy a decir nada. Por mí que hagan ya lo que quieran. Igual con tus amigos. Porque te enojas, te puedes terminar enojando porque no captan, lo que tú les dices. Para ti es muy claro, para ti es muy evidente. En cuanto a las imágenes, en cuanto a Dios, que no hay otro camino, no hay otra verdad, solamente Cristo. Para ti ya es muy claro, para ti es muy obvio. Pero para ellos no. ¿Por qué? Porque no tienen una mente redimida. Lo que a nosotros nos corresponde es seguir predicando el evangelio, seguir mostrándoles por dónde nosotros vemos la vida, por dónde nosotros tenemos o cómo nosotros tenemos esta cosmovisión cristiana, cómo nosotros vemos bajo la lente de Dios a través de su palabra. Lo que nos corresponde a nosotros es predicar y orar por ellos. De lo sobrenatural se encarga Dios. De lo sobrenatural se encarga Dios, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Para Dios es posible. Mira, yo te doy mi ejemplo. A mí me tocó hablar con personas o predicar a personas que yo les hablaba el evangelio, les predicaba, les decía, mira, la Biblia dice, oraba por ellos y al terminar, pues ellos no. Unos solamente me decían, no, sí, no, tienes la razón, no, sí, cierto. Me daban por mi lado, pero yo no veía el resultado que yo quería ver, lo que yo esperaba. Algunos muy duros de corazón, ¿y por qué crees eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo les seguía predicando el evangelio. Y muchas veces terminé yéndome de ahí diciendo, estos nunca van a entender, estos nunca van a comprender. Por más que se los digo, por más que les digo, pues no los veo ahí como yo quería verlos, rendidos a los pies de Cristo, pidiéndole perdón al Señor y decir, Señor, acepto tu dominio en mi vida, acepto tu señorío en mí. Yo no lo veía en ese momento. Y puedes frustrarte, repito, porque no vemos esto.
Pero esto no depende de nosotros. Nuestro trabajo, nuestra tarea es predicar el evangelio, es orar por las almas, y de lo sobrenatural se encarga Dios. De la mente redimida, de dar una mente redimida, se encarga el Señor. De hablar a las vidas de las personas es el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz. Y es Dios quien solamente puede dar vista al ciego, que puede decirle al ciego, ve, y él va a ver. Que haya luz en esa mente incapaz y cegada. Ahora hay luz, pero recordemos que nosotros así estábamos. Teníamos una mente caída, no teníamos una mente redimida. Y se nos predicó el evangelio, se nos habló muchas veces, alguien estaba ahí, nos hablaba, nos decía, y nosotros ahí estábamos, y no es hasta que el Señor, de una manera sobrenatural, nos da la mente redimida. Ahora ya nuestra mente no está esclavizada, pero fue Dios quien nos dio esa mente a su tiempo, no al tiempo mío, no al tiempo de la otra persona, en el tiempo del Señor. En el tiempo de Dios. Mira, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, esto nos va a llevar al punto número 2. Al punto número 2. Recordemos, el punto número 1 es la mente redimida sabe y comprende la gloria de Dios. Si no hay una mente redimida, las personas no podrán saber ni podrán comprender la gloria de Dios porque están muertos en sus pecados, ¿verdad? Tienen una mente esclavizada. Pero si nosotros somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas ellas son hechas nuevas, esto nos va a llevar al punto número 2, donde la mente redimida es un campo de batalla. Una persona que tiene la mente redimida, una persona que realmente ha salido de la esclavitud de su mente, en él hay un campo de batalla. Nosotros antes éramos esclavos del pecado y hacíamos todas las cosas sin temor a nuestro Dios, sin respetar su palabra. Vivíamos de una manera desenfrenada, pero Cristo, ahora que ha redimido nuestra mente, nos ha dado la libertad de poder hacer y poner en obra su palabra cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. De poder tener ahora esta lucha, de poder tener ahora estas batallas. Y esta lucha es una lucha continua, es una lucha diaria de lo que nuestra carne quiere y lo que Dios nos pide. Pero esa lucha solo la podemos ganar por medio de la oración y su palabra, por medio de este proceso de santificación. Pero ya en el creyente, aquel que tiene la mente redimida, en él hay un campo de batalla. ¿Cuándo? De recién convertido, de a la mitad de la conversión o al final de la conversión, todos los días de su vida. Todos los días de su vida, un cristiano lucha contra el pecado. ¿Por qué crees que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Mira, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, dice así, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Repito otra vez, ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes.
Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver aquí en estos versículos, hermanos? Que ahora lo que antes no podíamos hacer porque teníamos una mente esclavizada, no una mente redimida, pero ahora con una mente redimida podemos buscar esas fuerzas en el Señor, en su poder irresistible. Y es por ello que ahora el cristiano lucha con sus pecados, lucha con su carne todos los días. Es por ello, hermanos, que no podemos decir, es que cuando una vez yo acepté el Señor y me arrepentí de mis pecados, hace mucho, qué bueno, gloria a Dios. Pero un cristiano todos los días lucha con su pecado y un cristiano todos los días se arrepiente. Todos los días le pide al Señor perdón por sus pecados. ¿Por qué? No es que Cristo haya muerto por todos los pecados. Claro, Cristo murió por nuestros pecados, pero el cristiano ahora sabe cuando falla a Dios y lleva sus pecados hacia el Señor. Todos los días. Todos los días. El cristiano se enfrenta a una lucha todos los días. Pero ¿cuál cristiano? El que tiene una mente redimida. Tiene una mente redimida. Ahora puede luchar y pedir, como dice aquí Efesios, buscar esa fuerza en el Señor, en su poder irresistible para poder pelear. Los engaños surgen de la mente. Recordemos que estos engaños surgen de la mente. Como Eva fue engañada en su mente, nosotros necesitamos estar firmes porque los pensamientos es aquí donde viene el campo de batalla. Es aquí donde nosotros luchamos en nuestra mente. Y aquí mismo Efesios nos dice que la lucha no es contra tu familia que no es creyente. La lucha no es contra tus amigos que no son creyentes. La lucha no es contra el gobierno, que ellos no, los que están muchas veces ahí no son creyentes. Sino que Efesios nos dice que nuestra lucha va con seres espirituales, va con algo más allá que no podemos ver. A los padres se les honra, a los amigos con el ejemplo de a los amigos se les da un ejemplo con nuestra conducta. Por el gobierno debemos orar. Es así, de esta manera que nosotros predicamos el evangelio. Pero nosotros debemos vestirnos de la verdad, protegiéndonos con la rectitud y siempre listos y a tiempo y fuera de tiempo, predicando el evangelio y que nuestra fe y convicciones detengan los ataques del enemigo, parados, estando siempre nosotros parados, estando siempre firmes. Entonces, aquella persona que realmente ha nacido de nuevo, aquella persona que nació de nuevo y que podemos ver que realmente Cristo está en su vida, no es aquella persona que una vez hizo una oración de fe. No es aquella persona que una vez con sus labios dijo, Señor, yo te acepto. Una persona nacida de nuevo, una persona que realmente es creyente y que tiene una mente redimida, es una persona que lucha todos los días con su pecado, con su carne. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Eso es un creyente. Eso es un creyente. Entonces, en Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18, dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis las estatuas de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. Aunque el gobierno o quien se diga, aunque el gobierno, tus padres o alguien violente la palabra de Dios,
nosotros no estamos dispuestos a obedecerla. No estamos dispuestos a obedecer ese mandato si eso violenta la palabra de Dios, la palabra que es infalible e inerrante. Nosotros debemos seguir firmes en nuestras convicciones, pero ¿cómo podremos tener esas convicciones firmes cuando nosotros tenemos una mente redimida? Que nuestra mente redimida sea como ese casco que proteja nuestra cabeza y la palabra de Dios como esa espada que penetra hasta lo profundo del corazón, que quebranta y endurece. Es aquí que nosotros, el creyente, debe de tener esta mente redimida. El cristiano que tiene la mente redimida todos los días lucha con sus pecados. Por eso decimos, tenemos una lucha con el pecado. La mentira redimida. Y es aquí donde vamos al tercer punto. La mente redimida conoce la voluntad de Dios de lo que antes carecía. La mente redimida ahora conoce la voluntad de Dios de lo que antes carecía. Mira, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuevamente, de lo que antes se carecía, ahora sabe que el nacido de nuevo no ha dejado de pecar. Aunque hemos nacido de nuevo y tenemos una mente redimida, eso no quiere decir que hemos dejado de pecar, porque somos carne, porque somos humanos, y dentro de nosotros hay pecado. Pero lo que el cristiano sí puede hacer, y lo que el cristiano, con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo y la mente redimida, lo que el cristiano puede hacer es no practicar el pecado. No poner en práctica el pecado, en estar haciendo algo continuamente, planeando hacer las cosas. No esta práctica. Antes le pertenecíamos al maligno, pero ahora somos de Dios. Y no solo somos de Dios, el Señor nos guarda. Por eso hay esta doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Cuál es esta doctrina de la perseverancia de los santos? Que Dios preserva, Dios guarda. Dios, en este caminar del creyente es el Señor quien guarda y protege al cristiano para llegar a su meta. A su meta. Entonces, es por ello que en esta doctrina de la perseverancia de los santos, es que aquel que es creyente va a permanecer hasta el fin. ¿Por qué? ¿Por sus méritos? ¿Por sus fuerzas? ¿Por sus obras? Claro que no. Por la obra sobrenatural de Dios. Que Él es quien guarda a sus escogidos, a los que empieza a hacer esta obra y trabaja en ellos. Él perfecciona. Él no dejará de trabajar en el creyente. Por eso está en este proceso de santificación. Ahora nosotros comprendemos que somos de Dios, que por su gracia y por su misericordia y por su infinito amor, porque le plació salvarnos, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno y está cegado y son incapaces de poder obedecer a Dios. De poder obedecer a Dios. Ahora comprendemos y que nosotros necesitamos a ese Salvador. Ahora tú todos los días, aquel creyente que tiene la mente redimida se da cuenta que todos los días necesita de Dios, que todos los días necesita de ese Salvador. Se da cuenta que sin Dios no podemos hacer nada, que separados de Dios nada podemos hacer, pero solamente aquel que tiene una mente redimida. Aquel que tiene una mente redimida puede apreciar el sacrificio de Cristo en el Calvario, que fue azotado, coronado, escupido, bofeteado y crucificado por amor a mí,
por darme a conocer su verdad, que Él es el único Dios verdadero que nos ha dado vida eterna. Hermanos, aquella persona, hay personas que pueden decirse que son creyentes, que pueden asistir a una congregación, que pueden tener tiempo en una congregación, pero si no tienen una mente redimida, no son creyentes, no son cristianos, no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo, porque no han podido ver la luz del Evangelio. Porque es el Señor quien da la luz. Es el Señor quien trae a salvación. Mira, yo recuerdo que cuando el Señor por su gracia y su misericordia a mí me alcanzó cuando yo tenía 16 años. 16 años, solamente tenía 16 años. Y pues yo esto lo he compartido en la congregación, pues para mí yo decía ser católico, ¿no? O sea, pues yo soy católico. Y cuando digo católico me refiero a ser católico romano, ¿no? Hice mi primera comunión, hice mi confirmación, porque es de la manera que mis padres pues me enseñaron. Inclusive hasta mentí, hice ahí varias cosas para que nunca me aprendí el credo, ni casi ni iba, pero pues tuve que hasta mentir y que sí me lo sabía y que esto y lo otro para poder hacer mi primera comunión y luego que mi confirmación y esto y lo otro, ¿no? Pero yo me decía ser católico pues porque mis padres decían que eran católicos y pues ellos son católicos, yo soy católico. Pero a los 16 años empiezo a conocer del Señor. Yo nunca había leído la Biblia. Y es ahí donde yo comienzo a leer la palabra de Dios. Comienzo a leer la palabra de Dios. Y mientras yo leía la palabra de Dios, yo empezaba a descubrir estas cosas. A lo que yo me refiero, bueno, sí había leído las escrituras, pero jamás le había dado un sentido y era muy poco lo que leía. Pero cuando yo comencé a leer las escrituras, después de que el Señor me rescató, el Señor me salvó y me dio una mente redimida, comencé a comprender la palabra de Dios. En mí empezó a despertar esa hambre de querer conocer más a Dios. Y yo empezaba a estudiar o a leer y yo decía, ¿quién es este hombre? Cuando leía sobre los evangelios, leía sobre Jesús, decía, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Estos milagros que hace. Y leía, es el Hijo de Dios. Y empezaba a leer y empezaba a estudiar y empezaba a empaparme más y más y más y más y más de la palabra de Dios. Y yo sin tener todo el conocimiento de Dios, yo iba y predicaba la palabra de Dios. Sin conocer más de Dios, pues nunca voy a tener todo el conocimiento de Dios, pero sin conocer a lo mejor lo que hoy conozco del Señor, yo comencé a predicar la palabra del Señor. A mis amigos comenzaba a predicarles en el barrio esto y lo otro, los llevaba a la congregación y vamos, mira esto, los invitaba y esto. ¿Y sabes qué? Empezaron a ir muchos. Me llevaba 10, me llevaba 8, me llegué a llevar hasta 15 amigos ahí de mi barrio donde yo vivía, hasta como 15 amigos, me los llegué a llevar y abrimos una reunión y ahí les predicaba. ¿Y sabes qué? Todos, no, pues que sí, que esto y que sí, bla, 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 bla. Pero ninguno. Al final, al pasar de los años, ninguno. Yo veía en ellos, nunca veía en ellos yo una, voy a llamarlo así, pues lo que yo quería ver, lo que pasó en mí. De realmente darme cuenta de mis pecados, caer rendido a los pies de Cristo, decirle perdóname, te entrego mi vida y a partir de ahí comenzar una vida agradable para Él. En ninguno yo podía ver esto y yo me sentía mal, yo me dijeran por ahí, pues me agüitaba, sentía el rechazo a veces de algunos de que, oye, vamos, mira, la palabra, vamos a la iglesia, mira, o hay que juntarnos a estudiar y me decía, no. Una vez hubo uno que hasta me dijo, mira, si me sigues diciendo, pues ahora sí que te voy a romper la cara, ahora sí, ya, o sea, ya basta, o sea, ya me enfadaste, ya déjame. Y dije, pues bueno, pero yo quería que ellos aprendieran de la palabra, pero ¿sabes qué? No tenían una mente redimida. Y yo sentía que me rechazaban a mí, yo sentía que pues yo esperaba ver este resultado, pero nunca pasó.
pasa el tiempo, pasan los años, bastantes años. Yo te estoy hablando que yo creo que pasaron como 8 o 9 años. Yo ya estaba casado después de eso, como 8 o 9 años. Y un día voy ahí por casa de mi mamá a visitar a mi mamá y había como un evento por ahí en una de las familias. Entonces yo voy por ahí y me invitan y voy y me siento, estoy ahí. Y uno de mis amigos, de los cuales yo les había predicado, un día estoy yo ahí y solito viene y se sienta a un lado de mí y pone su mano, o sea, me abraza y me dice, ¿cómo estás, Uziel? Y tenía años que no lo veía. Y le dije, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Y me dice, bien, también, gracias a Dios. Y me dice, Uziel, solamente quiero darte una noticia. Y ya le dije, pues dime, ¿qué pasa? Y me dice, solamente quiero decirte que nací de nuevo. El Señor me dio vida. Ahora puedo ver. Y cuando él me empezó a decir esas palabras, yo le dije, gloria a Dios, me da gusto. Me dice, fíjate que mi cuñado es creyente y mi cuñado asiste a una congregación y hubo un campamento de jóvenes y mi cuñado me invitó a ese campamento de jóvenes y pues yo fui más obligado que nada. Dice, pero cuando yo estaba ahí y escuchaba cada uno de los sermones, cada una de las pláticas que se daba, tú te me venías a la mente y yo decía, eso ya me lo había dicho Ciel. Eso ya me lo había dicho Ciel. Eso me dijo Ciel. Eso. Dice, hubo un momento donde fui confrontado y no me quedó ningún momento más que rendirme a los pies de Cristo. Pedirle perdón al Señor. Caminar por como he estado caminando, porque toda mi vida lo he estado ofendiendo. Hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la semilla quedó ahí sembrada. Pero la obra sobrenatural es de Dios. Y me da gusto por ese hermano. Me da gusto. Ahora creo que sirve con jóvenes y trabaja con jóvenes en una congregación. Y está ahí. Digo, gloria a Dios por ello. Le dije, me da mucho gusto, hermano. Me da mucho gusto. Y empezamos a platicar y le decía, ahora hablamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Y me decía, sí. Pero es hasta que el momento, es hasta que Dios pone eso. Dios pone eso. Hermanos, nosotros no podemos tener una cosmovisión bíblica. Nosotros no podemos ver bajo la lente de Dios si no tenemos una mente redimida. No tenemos una mente redimida. Y la mente redimida solamente puede venir por una obra sobrenatural de Dios. Porque la salvación depende 100% de Dios, no de nosotros. No de nosotros. Si tú tienes una mente redimida, sabes que debes predicar el evangelio, debes de llevar las buenas nuevas, no dejes de hacerlo, sigue predicando, sigue haciendo, sigue predicando el evangelio. De lo sobrenatural se encarga el Señor. Hasta aquí dejamos este punto de nuestro tema número 4. Nuestro tema número 4, la mente redimida. Vamos a seguir estudiando. Vamos a estar viendo estos miércoles los diferentes tipos de mentes, como la Biblia los llama. Entonces, hasta aquí dejamos nuestro tema número 4. Y pues primero Dios, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles les recordamos que hoy tenemos nuestro estudio en nuestra iglesia local. A las 7 de la noche tenemos la reunión de oración y a las 7:30 tenemos nuestro estudio. Ahorita estamos estudiando la Confesión de Fe de 1689. Si gustas asistir de una manera presencial, pues sería de mucha bendición. Y si no puedes, pues también ahí estamos transmitiéndolo en Facebook. Y pues al estudiar esta confesión, pues enseñamos y mostramos qué es lo que creemos y por qué lo creemos como iglesia local. ¿Sale? Entonces te esperamos el día de hoy, si puedes acompañarnos miércoles a las 7:30 y también estamos los domingos a las 9:30 de la mañana. También eres bienvenido. Pues que estén muy bien, que Dios me les bendiga y primero Dios, nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Hasta luego. Bye.